Hermanos, Dios les bendiga. Le damos la gloria y la gracia a nuestro Dios por este momento que Él nos ha permitido en este día, pues estar al aire, trayendo a la enseñanza de la escuela bíblica. Hoy lunes nos toca la escuela bíblica y lo vamos a hacer por vía internet. Así que le damos la gracia a todos aquellos que nos están viendo en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado y nos ha dado en este día maravilloso. Viva el Señor que Él nos ha dado, vive Dios, aleluya. Acuérdense que nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Viva el Señor, aleluya. Viva el Señor. Así que en esta tarde pues vamos a ver acerca de la clase bíblica en esta tarde en el libro de Daniel capítulo 8. Y más que nada esto es como una continuación de lo que se dio el domingo. Viva el Señor, aleluya. Dios sabe el porqué de estas dos clases que son del mismo libro, pero Dios tiene algo especial para nosotros en esta preciosa tarde. Viva el Señor, aleluya. Así que vamos a comenzar con una oración y así que después de la oración pues comenzamos con la clase bíblica. Viva el Dios, aleluya. Así que usted que está allá en su casa, en sus hogares, ayúdenme a orar. Mi Dios, le damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde especial, tarde que usted nos ha regalado a cada uno de nosotros. Gracias por todo. Bendice, mi Señor, esta palabra, este estudio bíblico, mi Señor, que vamos a traer en esta preciosa tarde para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Viva el Señor, aleluya. Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Viva el Señor, a todos los líderes, a todos, cada una de las personas que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Le damos un fuerte abrazo desde esta ciudad más hermosa de Pensilvania, Norristown, Pensilvania. Viva el Señor. Así que vamos a comenzar en esta noche en el libro de Daniel, capítulo 8. Y quiero hacer más que nada un paréntesis. Esta clase se dio en Sareton, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Dios siempre habla, aunque sea el mismo pasaje, habla a su pueblo. Viva el Señor. Así que tengamos en cuenta esto y le pido que por favor trate de mantenerse hasta el final de la clase. Así que lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a comenzar a leer todos estos 27 versículos y después vamos a explicar parte de estos textos, ¿ok? Vamos a ver si podemos entrar un poco a lo espiritual, ¿ok? Daniel capítulo 8, fíjense bien, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aún los cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, prestando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo.
y de uno de ellos salía un cuerno pequeño que crecía mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio en el lugar de su santuario, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los ancianos preguntó a él al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario fue purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que viste entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 de sus lugares, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendidos de enigma, y su poder su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por manos humanas. La visión de las tardes y la mañana que se han referido es verdadera, y tú guardarás la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ok, vamos a empezar a ver un poco de contexto en esta escritura. En el capítulo 7, más que nada, es la primera visión que Dios le da a Daniel, capítulo 7. ¿Ok? Y él se encuentra todavía en el reino de Babilonia. ¿Okay? El reino de Babilonia todavía está en apogeo, está gobernando el mundo antiguo en aquel entonces. En el capítulo 8 específicamente, ya han pasado 3 años de que el rey Belsasar está gobernando Babilonia, pero en el capítulo 5 es el último capítulo donde el rey de Babilonia está en pie, y en el capítulo 5 específicamente los medos persas conquistan a Babilonia. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios repite específicamente en el libro de Daniel esta visión como 3 veces? ¿Okay? En la primera visión, Dios se lo muestra a Nabucodonosor. A Nabucodonosor le muestra una imagen, y es Daniel que se la revela a través de la revelación que Dios le da a Daniel. Pero en el capítulo 7,
Daniel vuelve a tener la otra visión, y en esta otra visión habla de cuatro bestias que pelean entre sí, mientras que la última, vive el Señor, es una bestia terrible. Ahora, pero en el capítulo 8 hace una referencia más que nada de una visión del macho cabrío y de un carnero. Estos dos carneros es específicamente el asunto que nos lleva a hablar en esta tarde. Entonces, ¿por qué Dios repite específicamente estos acontecimientos y como que le da un énfasis a estos acontecimientos? Fíjense bien, cuando Dios habla más de una vez, hay que prestar atención, ¿ok? Cuando Dios habla más de una vez, hay que prestar atención porque específicamente Dios está trayendo a su pueblo esta revelación. Y fíjense bien, en el verso 17 le dicen a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin, para el tiempo del fin. El verso 19 dice lo mismo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y fíjense bien, el verso 26, Dios le dice lo mismo, o el ángel le dice a Daniel lo mismo: la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guardarás la visión porque es para muchos días. ¿Ok? Entonces, estos acontecimientos que vemos en el capítulo 8, más que nada, tiene dos tiempos, dos acontecimientos, la misma visión vivida dos veces. ¿Ok? Entonces, para ser más referente a esto, le recomiendo que busque el video que se dio la clase bíblica en Sareton, específicamente el día domingo, ayer. Eso te va a explicar un poquito con más detalle de los acontecimientos, de cómo gobernó los medos persas y el rey de Grecia. Vive el Señor. Lo que trataré de enfatizar en esta noche más que nada es en el lado un poco más espiritual de todo esto, pero es la misma enseñanza. Vive el Señor. Fíjense bien. Del verso 1 hasta el verso 4, le hablan a Daniel en la visión específicamente de un carnero, y este carnero hace referencia a los medo persas, que son dos reinos que se unieron para derrocar a Babilonia. Y estos medos persas, porque el carnero es un animal dócil. Lo único que tiene fuerte el carnero son su cabeza, son su frente. Y con su frente más que nada pelea. Pero este carnero es dócil. Fíjense bien que los reyes que gobernaron en el tiempo de Daniel, vive el Señor, estos reyes fueron dóciles para con el pueblo de Dios. Vive el Señor, aleluya. Fue Darío, vive el Señor, déjeme estar seguro de esto. ¿Se acuerdan cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones? Fue Darío el que estuvo intercediendo para que no echaran a Daniel en el foso de los leones. ¿Y se acuerdan de Ciro? Ciro específicamente dio el permiso para que los deportados a Babilonia regresaran a su ciudad, regresaran a Jerusalén. Entonces vemos estas características específicamente del carnero. Ellos fueron dóciles para con el pueblo de Dios. Ahora, el verso 5 en adelante específicamente nos habla del macho cabrío y estas cualidades específicamente. Recordemos que un cabro o un chivo específicamente son inquietos y normalmente o casi siempre ellos siempre andan brincando, ¿ok? Andan brincando del lugar a lugar. Vive Dios, aleluya. Entonces, este carnero es la característica de los griegos. Vive el Señor. Y estos dos tienen enfrentamiento en esta visión. Y específicamente Dios le revela a Daniel cómo estos dos potencias mundiales de aquel entonces ganan una batalla para que al final los griegos quedasen
reinando en aquel entonces. Fíjense bien. El verso 4, oigan bien lo que dice el verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella visión que me había aparecido antes. Y eso lo vemos en el capítulo 7. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía pararse delante de él. Y eso está hablando específicamente en sentido figurado, ¿ok? Acuérdense, en la visión que Dios le da a Nabucodonosor, le da una visión de bestias, ¿ok? Estas bestias lo tenemos a Babilonia como un león. La bestia, la figura es un león. A los medo-persas la figura es un oso. A Grecia, la figura de Grecia es un leopardo. Y a Roma, una bestia terrible, que no da la figura, no dice qué animal representa Roma, pero específicamente dice que es una bestia terrible, ¿ok? Entonces, cuando en este capítulo específicamente habla de que ninguna bestia podía pararse delante del carnero, está hablando específicamente de que ningún rey pudo detener el avance de los medo-persas, ¿ok? Ahora, fíjense bien, verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y acordémonos específicamente, este reinado de los griegos comienza con Felipe. Felipe, el papá de Alejandro, ¿ok? Cuando Alejandro toma el poder, toma el control, él conquista todo el mundo antiguo, ¿ok? Conquista todo el mundo antiguo, y la rapidez con que Alejandro conquistó aquel entonces rompió récord, por así decirlo, ¿ok? Él conquistó el mundo antiguo con gran rapidez por la estrategia que su padre le había enseñado a Alejandro, ¿ok? Ahora, fíjense bien, verso 8. Verso 7, y yo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Verso 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y esto habla específicamente que dice que Alejandro el Grande o Alejandro Magno murió siendo joven. Después de conquistar todo el mundo antiguo, él muere, y como no tuvo hijos, no tuvo descendencia, el reino fue dividido en 4 partes, ¿ok? En 4 partes. Y aquí habla específicamente aunque no entra en detalle, pero habla específicamente que se dividió este reino. Una parte le correspondió o lo tomó a Casandro, el segundo fue Ptolomeo, el tercero fue Lisimaco, y el último fue un Seleuco, ¿ok? De estos 4 reyes. No vamos a entrar en muchos detalles de esto, porque quiero entrar un poco más adelante, porque acuérdense, esta visión tiene 2 cumplimientos, ¿ok? No se olvide de eso, son 2 cumplimientos de esta visión. Fíjense bien, dice el verso 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y fíjense, no existe en el planeta Tierra una tierra gloriosa que la Biblia describa como Jerusalén, la tierra del gran rey, ¿okay? Como esa tierra no hay ninguna, por eso Satanás quiere poseer y hacer suya esta tierra. Vive el Señor, y es ahí donde el Señor Jesucristo va a descender, y ahí donde vamos a vivir por siempre. Vive Dios, aleluya. Así que hay que estar esperanzado y confiado en el Señor y buscando el rostro de nuestro Dios para poder tener nuestra parte con nuestro Dios en ese lugar.
Ahora, fíjense bien, verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar santo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, pregunta. Y allá en sus casitas me levantan la mano los que vayan a responder. Ok, fíjense bien. Cuando Babilonia conquista esta Jerusalén, es Nabucodonosor que destruye el templo que Salomón había construido. ¿Okay? Ahora, la promesa que Dios le había dado a Israel eran 70 años específicamente que iban a estar desterrados, que iban a estar en Babilonia. ¿Okay? Al cumplirse los 70 años, y eso lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, Daniel tenía una preocupación: ¿qué iba a pasar después del cumplimiento de los 70 años? ¿Okay? Y esta es la pregunta. ¿Por qué Dios entrega todo para ser pisoteado? Vive el Señor. ¿Por qué Dios entrega el santuario, entrega el lugar santísimo, entrega todo para ser pisoteado por el enemigo? Fíjense, Dios fue celoso cuando le da las indicaciones a Moisés acerca del sumo sacerdote que tenía que entrar en el lugar santísimo. Dios fue tan celoso que le dijo que nadie podía entrar en el lugar santísimo a menos que no fuese sumo sacerdote, porque ahí estaba su presencia. Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto? Verso 12. Fíjense bien lo que dice el verso 12. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Sabe lo que significa prevaricación? Es faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que se desempeña, quebrantando la fe. Oigan bien lo que significa prevaricación: faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que desempeñamos. Mire, ¿se acuerdan cuando un general tenía un criado enfermo en su casa? Él le manda a decir a Jesús: ven a mi casa y sana a mi criado. Oigan bien. Jesús oye este mensaje y los que estaban alrededor de Jesús le dicen, es digno de que tú le concedas lo que él te pide. Cuando Jesús va llegando cerca de la casa, este hombre le manda otro mensajero y le dice: Señor, no vengas a mi casa, solo di la palabra, porque mi casa no es digna que tú entres en ella. Pero solo di la palabra, porque, oiga bien lo que dice, porque yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Yo le digo a aquel que haga algo y lo hace. Oigan bien, eso es la autoridad de Dios. Pero cuando una autoridad se corrompe, no tiene autoridad, aunque vista el uniforme de autoridad. Aunque un policía se vista el traje de policía, cuando es corrupto no tiene autoridad moral para trabajar en lo que está haciendo. Y es por eso específicamente que Dios le dice: a causa de las prevaricaciones. Porque acuérdense, el pueblo de Israel en aquel entonces miraba a las demás naciones y quería ser como las demás naciones. Y es por lo mismo que Dios los entrega a todos para que las mismas naciones hicieran estragos de Israel. Vive el Señor. En Ezequiel capítulo 8, Dios le enseña a Ezequiel
lo que los sacerdotes hacían en el templo de Dios. Y es por eso que, fíjense, Jesús le dice en aquel tiempo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y él le dirán, no los conozco. ¿Por qué? Porque estas personas son prevaricadores. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado, porque Santiago dice que el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros le abrimos las puertas al mundo, vive el Señor, Dios lo permite, porque de allá salimos y queremos regresar. Israel no guardó los mandamientos de Dios, no los guardó, por eso Dios permite todo esto. Oiga, mire, Dios le da los sacrificios para que a través de ellos, y esto es un pacto entre Dios con el pueblo, para que a través de estos sacrificios pudiesen expiar los pecados del pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que ellos hicieron? Ellos sacrificaban los animales, pero su corazón no estaba arrepentido. Por eso en algunos de los salmos, el salmista David decía, tú no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto que yo te daría. Y luego continúa diciendo David, los sacrificios de Dios son el corazón contristo y humillado, porque un corazón contristo y humillado, Él no lo desprecia. No es que los sacrificios estaban de más, es que el pueblo caminaba bajo sus propios deseos. Y es por eso que Dios entrega todo, aún lo más santo que él había puesto y Él había dado al pueblo de Israel. Por eso específicamente Dios entrega todo. Acuérdense, fíjense, en la ley está la ley de la lepra, y eso lo encontramos en Número, creo que Número capítulo 9 o 10 me parece. Ahí le encuentras la ley de la lepra. Oigan bien, cuando una casa le caía lepra, y esto no está hablando a lepra física, sino es algo espiritual, en aquel entonces, ¿okay? Cuando en una casa se ponía verdosa, lo que posiblemente nosotros conozcamos como moho, el sumo sacerdote era traído, y el sumo sacerdote veía esas cosas verdes en las casas, y si en un lapso de 7 días no desaparecía, la casa tenía que ser destruida. Y es lo que Dios hace con esto en este momento, porque el pueblo se corrompió, y es por eso que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que corrompernos, mis hermanos. Pero por desgracia, las cosas del mundo han entrado en algunos lugares, y es por eso que tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Vive el Señor. Por eso el verso 12, a causa de la prevaricación, por eso Dios lo entrega. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nadie se lo impidió, ni Dios mismo. Dios que decía, tú eres la niña de mis ojos. Eso lo dice en Isaías. Vive el Señor. Aleluya. ¿Saben lo que hizo Antíoco Epifanes? Porque de esto, del macho cabrío, de estos cuatro generales, nace Antíoco Epifanes. Y fíjense, el nombre Antíoco más específicamente no es de un solo hombre. La palabra Antíoco más que nada es como un título. ¿Okay? Es como Herodes, los Herodes grandes, Herodes tetrarca, específicamente son títulos, ¿ok? Por eso Antíoco Epifanes más que nada es un título que le corresponde a este señor. Epifanes es quien describe quién era, ¿ok? Vive el Señor, aleluya. Cuando este señor entra en la acción, este es el cuerno pequeño que le sale al carnero, al macho cabrío, que le sale al macho cabrío, ¿ok? Y fíjense bien lo que él hace, dice que quitó el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. ¿Sabe lo que es la verdad? La palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios encarnada. Echó por tierra la verdad porque el hombre despreció la palabra de Dios. Aleluya.
Mire, estamos en un estudio bíblico y esto no es una predicación, pero ¿cuánto tiempo yo he estado en mi casa en este tiempo de cuarentena? Y en este tiempo, mínimo 7 días. La pregunta es, en estos 7 días, ¿cuántas veces yo he tomado las escrituras, la Biblia, para leerla? ¿Cuántas veces he orado al Señor en estos 7 días? Otros llevan ya 2 semanas en casa. Con nuestras acciones, o amamos la palabra de Dios o la despreciamos. Vive el Señor. Mire, de todo esto va a salir algo bueno. Van a salir 2 grupos. Los que aman a Dios con sus hechos y los que dicen con sus palabras que aman a Dios pero no lo buscan. Vive Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo si se nos quitara la palabra de Dios? Mire, al pueblo de Dios se les dio la palabra. Ellos fueron los primeros que la tuvieron y la despreciaron. ¿Sabe lo que hizo Antíoco Epifanes? Fíjense, le quitó la palabra de Dios. Todo el que tuviese un rollo en aquel entonces era muerto. Era quemado el rollo y la persona era muerta. Los que circuncidaban a sus niños, a sus hijos, los mataban. Porque la circuncisión no es de los judíos. La circuncisión es un pacto que Dios le da a los judíos. Como la palabra de Dios, la Torá no es de los judíos, es la Torá de Dios, pero se la da a los judíos. ¿Sabe lo que también hizo? Ellos guardaban el sábado o el Shabbat. Y el Shabbat no es judío, el Shabbat es de Dios. Y eso lo vemos desde Génesis. Lo vemos en Génesis, lo vemos en los 10 mandamientos. Y él, Antíoco Epifanes, hizo que el pueblo que se le había dado este pacto no lo cumpliese. Vive el Señor. Aleluya. Y todas estas cosas le fue impedido, le fue prohibido hacer. Vive el Señor, porque ellos despreciaron las cosas que Dios le había dado. Aleluya. ¿Sabe la otra de las cosas que hizo? Él cambió el calendario de Dios. Y acuérdense, mire, todo lo que está en este libro que conocemos como Biblia, todo esto es de Dios. Y Dios se lo da al pueblo para que ellos guarden todas estas cosas. ¿Sabe cuántas veces nosotros decimos las fiestas judías? No son fiestas judías. Levítico capítulo 23, busque en su Biblia, marque ese número y usted va a encontrar que es Dios quien dice, mi fiesta le he dado a ustedes como santas convocaciones, o santas reuniones. Y todas esas cosas, todo lo que tiene el nombre de Dios, el enemigo lo odia. Oiga bien, todo lo que huele a Dios, el enemigo lo odia, lo detesta. Vive el Señor. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Ahora le hacen la pregunta y dijo hasta al verso 13. Entonces oía un santo que hablaba y a otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Vive Dios, aleluya. Ahora, fíjense bien, verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre que gritó en las riberas del Ulai. Y dijo, enseña a Gabriel, enseña a la visión. Y vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Se lo repite 2 veces. Y fíjense, solo con acercarse a ser angelical, a Daniel le faltaron las fuerzas. Y vemos esta misma escena en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le pasa lo mismo al apóstol Juan. Un ángel se acerca al apóstol Juan y el apóstol Juan queda sin fuerza. Es la misma figura, ¿okay? Y fíjense, bíblicamente, no hay nada nuevo. Esto es una repetición. Siempre en la Escritura hay 2 acontecimientos para que usted y yo podamos verlos y podamos entender en qué tiempo estamos. Vive Dios, aleluya. Fíjense, Eclesiastés capítulo 1. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 1. Verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, el verso, déjeme ver el 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Ven? No, en la Escritura no hay nada nuevo. Por eso yo le dije, este acontecimiento tiene 2 etapas. 2. Vive el Señor, aleluya. Ahora, en el verso 20 en adelante, pues no describe específicamente de quiénes son estos machos cabríos y el carnero. El verso 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Ese se está hablando de Alejandro. Verso 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. ¿De quién? De Alejandro Grande. Y aquí que el reino de estos, y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Fíjense bien, este acontecimiento se lo dice Dios a Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le promete a Abraham la tierra prometida, a Canaán, Él le dice que iba a esperar un tiempo para que su generación poseyera la tierra prometida, porque Dios le dice, no, hasta hoy no ha llegado el colmo de la maldad de los cananeos. En otras palabras, la maldad va a ir creciendo día con día, y fíjense en el tiempo que estamos, la maldad es grande en este tiempo. Y todo el mundo dice tener la verdad. Vive Dios. Verso 23, es lo que estábamos leyendo. Al fin de este reinado, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigma. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Okay? Y eso es lo que ya estábamos viendo hace ratito. Fíjense bien, con la sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aún, aunque no por manos humanas. Y fíjense bien, estos acontecimientos sucedieron exactamente como lo describe el libro de Daniel. ¿Saben? El libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 9. Oigan bien lo que dice este libro. Fíjense bien cómo fue el fin de Antíoco Epifanes. Okay, segunda libro de Macabeos, capítulo 9. Oigan bien, dice, y a este tiempo volvía Antíoco a la Persia, pero habiendo entrado en la ciudad de Persépolis, llamada Elimaida, intentaba saquear el templo y oprimir la ciudad,
corrió todo el pueblo a tomar las armas y lo puso en fuga con todas sus tropas, por lo cual volvió atrás avergonzadamente. Y llegando que hubo cerca de Ecbatana, recibió la noticia de que lo habían sucedido a Nicanor y a Timoteo. Y esto está hablando de los macabeos, ¿ok? Fíjense bien, luego sigue diciendo el verso 4, con lo que se montó en cólera, pensó en destruir a los judíos y vengarse así del ultraje que le habían hecho los que le obligaron a huir. Él ya iba enojado. Oigan bien, por tanto, mandó a que anduviesen más aprisa su carroza, caminando sin pararse, impelido para ello del juicio o venganza del cielo, por la insolencia con que había dicho que él iría a Jerusalén y que la convertiría en un cementerio de cadáver, hacinado de judíos. Oigan bien, mas el Señor Dios de Israel, que ve todas las cosas, lo hirió con una llaga interior e incurable, pues apenas había acabado de pronunciar dichas palabras, le acometieron un fuerte dolor de entrañas y un terrible cólico. Y a la verdad que bien lo merecía, pues que él había desgarrado las entrañas de otros con muchas y nuevas maneras de tormentos, mas no por esto desistía de sus malvados pensamientos. De esta suerte, lleno de soberbia, respirando su corazón llamas contra los judíos, y mandó siempre acelerar el viaje. Sucedió que corriendo furiosamente cayó de la carroza, y con el gran golpe que recibió se le quebraron gravemente los miembros del cuerpo. Nadie lo tocó. Y todo esto viene de Dios. Y aquel que lleno de soberbia quería levantarse sobre la esfera del hombre y se lisonjeaba de poder, mandar aún a las olas del mar y de pesar una balanza los montes más elevados, humillados hasta ahora en el suelo, era conducido en una silla de manos, presentando en su misma persona un manifiesto testimonio del poder de Dios. Pues hervía de gusano el cuerpo de este impío, y aún viendo que se le caían a pedazos las carnes de en medio de los dolores, ni la tropa podía sufrir el mal olor y la fetidez que de él despedía. Vive el Señor. Por eso el que pelea con Dios, Dios mismo le da el pago. Aleluya. Antíoco Epifanes se levantó en contra del pueblo de Dios porque Dios se lo permitió. Pero blasfemó el nombre de Dios. Y esas son las únicas características de Satanás, las únicas, que quiere ser semejante a Dios. Y acuérdense, no dice más que Dios, porque no hay nadie que sea más que Dios. Dios es el último, Dios es el más grande, y no puede haber nadie más grande que Dios. Por eso Él dice ser semejante a Dios. Aleluya. Vive el Señor. Y Dios mismo en persona le da el pago. En Antíoco Epifanes, la muerte de él fue dolorosa. Vive el Señor. Verso 26, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdad, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estando espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 15. Mateo 24, 15. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús habló? Dice, oigan bien lo que dice el verso 14. Vamos a ver verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa. Oiga, pero esperen un momento. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla esta profecía,
Ya lo de Antíoco Epifanes ya había pasado. Ya había acontecido como 300 años antes. Entonces, ¿por qué Jesús habla específicamente? Dice, por cuanto veas en el lugar santo la abominación desoladora, significa que el mismo acontecimiento va a suceder por segunda vez. Para Dios, un cerdo es un animal inmundo. Para Dios. Por eso se lo prohíbe al pueblo judío. Porque el cerdo, aunque tiene pezuña hendida, este animal no tiene razonamiento. Vive el Señor. Y es un animal, como su nombre lo indica. En algunos países le dicen cochino, otros le dicen marrano, cerdo. Y su característica, él no le importa comer desechos. Vive Dios. Y fíjense, esas son las características. Y fíjense, Pedro en la primera carta de Pedro, él dice que los que vienen al evangelio y se van al mundo son como los puercos, los marranos, los cerdos, que cuando están limpios van y se revuelcan en el lodo. Y es la misma característica, vive el Señor. Ahora, Antíoco Epifanes, una de las señales que el profeta Daniel y Jesús hablan específicamente aquí, él agarró un cerdo y lo sacrificó y derramó todo ese caldo del cerdo alrededor del altar. Y en el lugar santísimo puso una estatua del Dios de él. Vive el Señor. Ahora, Jesús le habla a sus discípulos y a los que le escuchaban y le dice, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y es entonces hay que huir. Ahora, fíjense bien, vamos a ir cerrando, ¿ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Busquen su Biblia. Apocalipsis capítulo 13. Tengo unos cuantos minutos todavía. Apocalipsis capítulo 13. Oigan bien. Verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Cuántas bestias estaban? Una bestia. ¿Okay? Verso 2. Oigan bien. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Saben que lo curioso de este texto habla de la imagen que vio Nabucodonosor en aquel entonces? Y fíjense bien. La cabeza de león representa a Babilonia, el oso a los medo-persas y el leopardo a Grecia. Pero curiosamente el libro de Apocalipsis lo describe de abajo hacia arriba. Primero menciona al leopardo, al segundo al oso y al tercero al león. Significa específicamente en este texto que estos reinos que reinaron aquel entonces, en la nueva bestia van a unirse. Las características que tenía Babilonia, las características de Medo-Persa y las características de Grecia se van a unir en una sola bestia. Por eso yo le dije a usted que esos acontecimientos son bien importantes en el libro de Daniel, porque se repiten 3 veces. Vive Dios. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Y esto viene hasta el tiempo del fin. Y fíjense bien, cuando los medo-persas y Grecia luchan, el siguiente imperio que gobernó fue el imperio romano. ¿Okay? Pero en este texto, el capítulo 13 específicamente, está hablando de los primeros tres, porque el imperio romano va a resurgir nuevamente. ¿Okay? Entonces, todas estas características vienen del libro de Daniel. Y con las características que cada uno de estos imperios tenía, van a resurgir ya en el fin del tiempo. ¿Y sabe qué? Estamos en el fin del tiempo. Verso 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 3 años y medio. ¿A quién le suena eso? A Antíoco Epifanes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vive el Señor, aleluya. Por eso, mis hermanos, a nuestro Dios envió a Jesús para hacer reconciliación entre nosotros y Dios. Vive el Señor, aleluya. Ahora que somos salvos, ahora que estamos en la verdad, ahora tenemos que mantenernos firmes. Porque las cosas del mundo específicamente le agradan a la carne. Vive el Señor. Y todo esto aconteció y va a acontecer específicamente por la prevaricación del hombre, dejando su posición, la posición que Dios nos ha dado, la posición que usted tiene, la posición que yo tengo. Si la dejamos, vive el Señor, estamos abandonando una autoridad que Dios nos ha dado. Vive el Señor. Si alguno tiene oído, oiga. Verso 9. Verso 10. Si alguno va en cautividad, si a uno llevan en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿A qué le suena eso? Eso suena a ojo por ojo y diente por diente. Vive Dios, aleluya. Ahora, vámonos al verso 10, al capítulo 17, capítulo 17 de Apocalipsis. Estamos llegando ya, estamos llegando. Capítulo 17, oigo página sonar. Oigo el iPad ahí cambiándole. Vive el Señor. Okay. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Vamos a ir avanzando. Fíjense bien. Y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Okay. Y aquí específicamente está hablando de eso. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Es lo mismo. La bestia que has visto, oigan bien, la bestia que has visto, ¿qué dice ahí? Era y no es. Era y no es. Acuérdense, tenemos que entender esto en el tiempo presente de Juan. ¿Okay? En el tiempo presente de Juan. La bestia que has visto era y no es. O sea, no está actuando en este día, le dice Dios, el ángel a Juan. ¿Okay? Fíjense bien. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,
se asombrarán. Dice, no se asombraron, se asombrarán, futuro. Viendo a la bestia que era y no es y será. Esta es la misma bestia que va a resurgir. Esto para la mente que tiene sabiduría. Oigan bien, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Oigan bien, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok, fíjense bien. ¿Cuántos reyes dice que son? 5 de ellos han caído. Recordemos, ¿cuántas potencias mundiales en el tiempo de Juan hacia atrás habían estado? Tenemos a Egipto. Egipto fue una potencia mundial. Tenemos a Siria. Asiria fue los que se llevaron al reino del norte cautivo. Tenemos a Babilonia, van 3. Tenemos a los medo-persas, van 4. Y tenemos a los griegos, son 5. 5 han caído. Uno es, ¿quién era ese uno es? ¿Qué imperio estaba gobernando cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis? Roma. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Porque son esos mismos 2 imperios que van a surgir. Aleluya. Vive el Señor. Esta clase es bien interesante, bien profunda, aunque hemos ido por encima, pero les recomiendo, traten de ver el video de nuestro hermano Benjamín que dio en Sareton, para que usted por lo menos tenga esa imagen de todo esto, de qué tierra, las tierras que ellos conquistaron. Ahora, fíjense bien. Daniel 7 y Daniel 8. De Daniel 7 sale uno de la cuarta bestia. En el Daniel 8, el Daniel 7 está hablando del cordero, ¿ok? Del carnero. Y Daniel 8 está hablando específicamente más del macho cabrío. Este carnero surge de entre los 10 cuernos. Arranca a 3 cuernos. Eso está en el Daniel capítulo 7. En el capítulo 8 crece y se fortalece. ¿Quién es? Antíoco Epifanes. Y este Antíoco Epifanes sale de entre uno de los 4 cuernos, que es Grecia, entre uno de ellos, que específicamente lo vimos, que sale de los Seleucos. ¿Okay? El verso en el capítulo 7 se describe, en el capítulo 7 arranca 3 cuernos, luego dice que se describe a sí mismo. Y surge sobrenatural como teniendo un ojo y una boca. Y ve el Señor, en el capítulo 8 se refiere a Antíoco Epifanes. En el capítulo 7 la visión fue en el primer año de Belsasar y en el capítulo 8, más que nada, es en el tercer año del rey Belsasar. Todos estos acontecimientos acontecieron en el reinado de Belsasar. Unos dicen que fue nieto de Nabucodonosor, otros dicen que fue hijo de Nabucodonosor, pero específicamente estaba gobernando Babilonia cuando esta visión Dios se la da a Daniel. ¿Okay? Entonces, de todo esto tenemos que aprender la lección, mis hermanos. Primero, tenemos que buscar el rostro de Dios. No importa las circunstancias. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las circunstancias van a venir todo el tiempo y todo momento. Nosotros vamos a pasar por tribulación. Hermano, no diga eso. Bíblicamente vamos a pasar por tribulación todo el tiempo. Unos pasan antes que otros, pero vamos a pasar por tribulación. Vive el Señor.
Y cada tribulación es diferente, mis hermanos. Mire, nadie se esperaba lo que estamos viviendo en el día de hoy. Nadie. Ahora, más nosotros los hispanos que gastamos, parece que cuando recibimos el salario de nuestro trabajo, como que nos hace cosquilla en nuestras manos. Y gastamos y gastamos. Vive el Señor. ¿Se acuerdan que en una clase, aquellos que me ven, en una clase Dios nos habló y nos dijo pues que no es malo gastar, pero también es malo guardar como un tacaño. Tiene que haber un balance en nuestras vidas. Fíjense cómo está la situación en el mundo. Ahora, imagínense, si los gobiernos del mundo implementan controlar las ventas de las tiendas, y así va a pasar. Y que digan los gobernantes del mundo, los que no tienen la membresía no pueden comprar. Vive Dios. Y es que nosotros no estamos preparados, mis hermanos. ¿Sabe que muchos predicadores siempre han alentado al pueblo de Dios que viene prosperidad para su vida? Y pocos hablan y enseñan específicamente que busquemos el rostro de Dios. Aleluya. Esto que está pasando, para mí Dios lo ha permitido y dándonos una alerta a nosotros. Son días finales, mis hermanos, días finales. Bíblicamente, faltan pocos años, poquito, para que se cumplan 2 días que estuvo Jesús en la tierra. 2 días, cumplido. Vive el Señor, que estuvo Él con los gentiles. Acuérdense que cuando el tiempo de los gentiles se quite, se termine, es donde comienza la etapa final. Eso lo habla el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, te lo habla específicamente. Aleluya. Entonces, para ir cerrando en esta noche especial, leamos las Escrituras. Y te lo vuelvo y te lo repito. ¿Cuántas veces yo en este periodo de tiempo que no he trabajado, he buscado el rostro de Dios? ¿Cuántas veces he orado? ¿Cuántas veces lo he alabado? Y es aquí donde se ve quién ama verdaderamente al Señor. Vive el Señor, aleluya. Así que tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que leer la Escritura para que Dios revele su palabra a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Vive el Señor, aleluya. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Él está a la puerta. Tenemos que buscar el rostro de nuestro Señor, mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Y espero que hayan sido edificados con esta enseñanza que se ha dado este día en la escuela bíblica. Vive el Señor. Y deseo y anhelo en el corazón que algo hayamos aprendido de esta enseñanza. Y sigamos escudriñando la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Sigamos escudriñando. Y si usted analiza
esta enseñanza con la que se dio en Sareton, pues un poquito diferente, un poquito diferente. Yo vi la enseñanza de mi hermano a Benjamín, que lo respeto, lo admiro mucho, tiene mucho conocimiento. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, vive Dios, aleluya. Y Dios siempre habla en diferentes maneras, mis hermanos, en diferentes maneras. Y todas estas cosas se puedan a repetir nuevamente. Y nosotros tenemos que estar firmes, firmes. Vive el Señor, así que les deseo de todo corazón una feliz semana. Si usted no trabaja, mi consejo, busquemos el rostro de nuestro Dios. Leamos las Escrituras. Vive Dios. ¿Sabe usted cómo comenzaron a la iglesia primitiva? En casa. Se reunían en casa. ¿Verdad que le dije que todo vuelve a repetirse? Todo vuelve al principio, no hay nada nuevo. Se reunían en casa. Ahora usted está en su casa, con su familia, y no busca el rostro de Dios. Hay algo malo allí. Hay algo malo. Así que les deseo de todo corazón que sigamos adelante. Viva el Señor. No sabemos hasta cuándo va a terminar esto, pero pues anhelo en mi corazón que donde quiera que estemos, busquemos a Dios. Que usted y yo y usted podemos entrar directamente a la presencia de nuestro Dios. Lo único que nos impide estar delante de Dios es algo que se llama pecado, algo que traducido es violar los mandamientos de Dios, es lo único. Pero si venimos con un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo desprecia, Él nos dejará entrar. Así que busquemos el rostro de Dios. Usted puede, yo puedo aclamar a Dios y Él nos oirá. Vive el Señor, así que Dios lo bendiga, Dios le guarde, saludo a mi pastor, que Dios lo proteja y que pronto nos veamos en este lugar adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vive el Señor, así que Dios le bendiga. Hasta aquí esta parte, así que los dejo en esta noche. Vive el Señor con esta clase, así que Dios les bendiga.